Honky Toy Coleccionista presenta el mejor juego militar de Star Toys, Campo de Batalla. Hola mis queridos amigos coleccionistas y visitantes del canal. Ya se está acabando el año y con la llegada del invierno, qué más que brindar un poco de felicidad y traer alguna que otra sorpresa como la de hoy, que a los amantes de figuritas clásicas les encantará. Si a usted le gustan los llamados swappers, los llamados intercambiables poseables por la comunidad hispana, este set de combate de soldaditos Army Men les será una grata sorpresa. Es el playset de una de las marcas más difíciles de conseguir de estos tiempos, con todas estas piezas y accesorios intactas, y que apareciera es una gran sorpresa para mí, y también los descubrimientos que trae este conjunto, y lo cual es una gran oportunidad el poderlo compartir con ustedes hoy. Este no es un set convencional de soldaditos Army Men, que casi siempre vienen en una sola pieza y con un solo color, pues estos son al estilo de los llamados swappers. Esta caja trae figuras capaces de ser desmontadas en partes y ser combinadas en posiciones y posturas posteriores que usted logrará intercambiando las piezas entre ellas. El concepto es el mismo usado en los caballeros medievales que hemos visto en otros videos por la misma marca Star Toys, y algunas europeas como Nardi, Jago Effler, Kofalu y Timpo. Y miren qué embalaje tan precioso, tan bien ilustrado de esta escena de batalla de Star Toys. Antes que nada, ¿por qué sabemos que es Star Toys? Sabemos que es Star Toys por el Playmate. Si usted ve el set del juego del Rey Arturo con los caballeros medievales, usted verá que el castillo del Rey Arturo, ahora lo vamos a mostrar, trae este mismo Playmate, que es una especie de escenario donde tú colocas todas las figuras y le da un valor visual a toda la composición. Quiero mostrar un dato súper curioso. Yo siempre creí que los Star Toys venían desde los 70, especulando, ¿no? Pero creo que miren que acabamos de encontrar aquí esta fecha cuando fue impreso el Playmate, 12 de agosto de 1962. Esto nos da una pista importante para en el futuro poder conseguir otros sets de figuras de Star Toys y llegar a conocer más sobre esta marca, e inclusive, si es posible, completar algunas de sus series, como lo estoy intentando con la parte medieval del Castillo Rey Arturo, y bueno, ahora con esta parte militar de soldaditos Army Men de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué tenemos en la caja del juego? Lo primero que nos vamos a encontrar es la caja. Es una caja medianita, realmente no es una caja muy grande. Por ejemplo, la caja del Rey Arturo, el fuerte indio Animal Plastic, son cajas más grandes. Esta caja es una caja bastante chica, pueden ver, creo que no pasa de los 4 dedos, o sea, más o menos aquí habrán, qué sé yo, unos 50 centímetros de altura, pero está llena de figuras, accesorios, y tenemos también algo que pertenece a Star Toys, que son estos arbolitos, que también los usa en el set de Rey Arturo. Entonces vamos ahora a tratar de mostrar toda la figura de Star Toys, los vehículos. Nunca había visto un tanque de Star Toys, es la primera vez que voy a ver el tanque de Star Toys, ni el Jeepy. Están apareciendo algunos packs que tampoco tienen el nombre de la marca, pero podemos conocer por las figuritas. Oh, qué chulada. Pero aparte que bien conservado, un juguete de 1962. O sea, ¿cuántos años tiene este juguete de haber sido hecho? Tiene 62 años este juguete ha sido fabricado. Qué interesante que fue hecho en el año 62, o sea, cuando se imprimió el Playmate, y vean que todas las figuritas aún están en los empaques según la impresión que vimos en el Playmate. Eso es, ya como comentamos, un gran descubrimiento, algo que va a traer nuevas luces sobre la búsqueda de los juguetes de Hong Kong. Y voy a empezar con lo siguiente. A mí me encantan los juguetes de todas partes del mundo.
Y en este caso vamos a hablar de que Inglaterra, según el conocimiento popular, es la potencia, es el país que trae el invento de estas figuritas que ellos le llaman Muppets. Y se dividían por la mitad. Ya muchos los deben conocer, sobre todo los que están en el coleccionismo. Y ese nombre se quedó, o sea, siendo una potencia Inglaterra, pues lo fue llevando a las demás partes del mundo donde fue haciendo su presencia y con el tiempo coleccionistas le llamaron a este tipo de figuras pues Muppets. Bueno, ¿qué tenemos aquí en este playset? Lo primero, a ver, estos soldaditos ya los hemos visto en algún repack, en algún box display, que son estas cajitas cuadradas que traen dentro un pequeño escenario, por ejemplo con unos soldaditos, un árbol, un cañón, alguna cosa, mostrando algún escenario, alguna escena ya específica montada, con la cual tú después puedes hacer combinaciones. En este caso, este es el playset, el full playset, o sea, todos los elementos para que las combinaciones las hagas tú. Y estos soldaditos, que yo le llamo poseables, para darles un término en español, para las personas que tienen habla hispana, hablan español, son soldaditos que se desmontan las bases, se les quita la cabeza, se giran por el torso, puedes bajar y subir las manitos, girar la cabeza. Y este concepto de hacer la figura más combinable posible sí es oriunda de Hong Kong. Un ejército de soldaditos verdes, en este caso por el color vamos a decir que son los aliados. Tiene bastantes poses, aparte de las poses que se pueden combinar. Y estos soldaditos, por el casco que tienen, bueno, parecen ser soldaditos alemanes. Esto es lo que me encanta, los soldaditos de Star Toys, los juguetes de Hong Kong. Pues aquí tenemos dos cañones, el tanque de Star Toys, Made in Hong Kong. Esto es nuevo. Hoy lo estaba mirando, yo estaba disfrutando. ¿Qué pasa con este tanque? Este tanque es un tanque hecho de plástico inflado. Miren la suavidad de la pieza. Esto es una cosa típica para un juguete de Hong Kong. Ahí con su siliconazo para montar la rueda. No veo la estrellita en una parte. Tronco de juguete. Me gusta el color, es una buena pieza, me encanta el tanque, que nunca lo había visto. Mira que he visto tanquecitos de juguetes de Hong Kong. Nunca he visto el tanque de Star Toys. Está maravilloso. Está muy bonito. Ahora podemos hacerle fotos, las vamos a ir mostrando mientras uno esté haciendo el video. ¿Qué sigue? Bueno, aquí tenemos un jeepcito. Sinceramente los he visto mejor. 62 años después, señor. 62 años después y mantiene las propiedades. Esta V me recuerda a los que conocen al Voltus 5, el robot Voltus 5 japonés, pero también es la V de Victory. La V de Victoria, vamos a mostrarla por aquí. Ahí está el GP de Star Toys. Los arbolitos, siempre me encantan los arbolitos. Esto originalmente los vi en Britain, los vi en Timpo, los castillos de Timpo y los sets militares de Timpo. Según la información del mundo del coleccionismo, es proveniente de inspiración de la marca Timpo. Star Toys obviamente toma información de Timpo e información de Jan Weffer y las combina en sus sets. Eso es una de las características de Star Toys, pero yo considero, desde mi punto de vista, siempre también tiene que ver con el gusto de cada cual, ¿no? Aquí tenemos cercas. Yo considero que Star Toys hace juguetes de mucho más calidad que Timpo,
y con mejores prestaciones. Trae bastantes soldaditos. Yo he visto, sé que solamente traen, por ejemplo, 8 indios, 8 cowboys, 8 soldados medievales de un lado, 8 del otro, a veces 12, pero este set trae básicamente así, por arribita, más de 20 soldados. Estas son las cabañitas del Army. Parece que aquí se acopla alguna pieza. Ok, efectivamente, aquí está la pieza. Pues ahí le pusimos la pieza, ahí la podemos apretar sin ningún problema. Miedo, no pasa nada. Ahí está. Estos los juguetes de Hong Kong, las maravillas que tenía. Trincheritas que están chulas, están bien bonitas, tienen sus detalles. El binocular, que siempre es que usa el capitán, el botiquín, la palita. Esto parece una mina. Pero fíjense cómo ellos le daban detalle a los juguetes. Hay juguetes hoy en día que por mucho que emulan, a veces le dan hasta más detalle que los juguetes de Hong Kong, pero no me causan esta sensación. No conecto como hacía con los juguetes de antes. Ya esto para mí, ya más que otra cosa, son patrimonio de la memorabilia, de los coleccionistas de los 60, los 70. Veo dos diferentes clases. Normalmente los abuelitos de estas toys traen como estas espinitas que se ven aquí, y este es un poquito más rombo, pero es un colorcito diferente, pero está muy bonito también, me da mucha y a ver, se quedan ahí plantaditos, más bien no se cae. A ver, un pasacito de cámara por aquí, ahí está, y seguimos teniendo soldaditos en sus empaques originales, sin ser abiertos, todos con sus armas. En este caso este personaje no trae armas. Miren como este sí viene su fusil. Ahí está, vamos a destacar, ahí viene su fusil. Lo que tenemos aquí, antes que nada, es un set agradable. ¿Qué conclusión podríamos hablar? Yo quedé muy complacido con el esfuerzo. Es un juguete antiguo, primeramente 62 años de fabricado. La posibilidad de encontrarlo es el segundo set que veo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un set que trae muchos accesorios, como la tienda de campaña, las mini trincheras, la trinchera grande, estas paredes que emulan ruinas de una ciudad en batalla. Trae su decoración de sus arbolitos, y bueno, trae dos vehículos, en este caso el ejército que está asaltando a los alemanes, por lo que me puedo imaginar viene siendo el ejército aliado, y bueno, los alemanes parecen que ser los que están teniendo la parte defensiva, porque no hay tanques de alemanes, no hay pues normalmente los sets de combate traen para ambos ejércitos los mismos vehículos, los mismos accesorios, y en este se le da esa supremacía bélica en accesorios y posibilidades a lo que es el ejército de soldaditos verdes. Los soldaditos, en este caso de color gris, que son los alemanes, pues no tienen nada más que las posiciones defensivas. Los soldaditos alemanes van a tener más piezas que las que están mostradas en el pequeño display, que es el único que dispongo, con el pequeño espacio en esta mesita donde yo trabajo para mostrar los sets, pero aquí podemos ver que hay otras posibilidades que vienen así, soldados que vienen agachados, soldados señalando, contra granadas. Bueno, muy bien construido. Ya vieron que pude manipular el tanque, el jeep, ensamblar lo que eran las trincheras sin ningún problema, sin rotura. Donde se cae un poquitico mi apreciación es a la hora de poner las armas de los soldaditos. Es un poco complicado, al menos fue para mí. Quizás para las manos de un niño para el cual está diseñado este juguete fuera más fácil.
puedes quitar los brazos, los cascos, las cabezas, los torsos, y no se rompe nada, no se pierde ninguna pieza, no se fragmenta nada. Esto es lo que me encanta de los soldaditos de Hong Kong, de los sets hechos en Hong Kong: la calidad, el material, la durabilidad, el color, como ellos manejaban el color. Los juguetes, por ejemplo, Timpo, que es de los cuales muchos asocian al ver este set, como que tienen un plástico más opaco, un plástico que creo que ahí está la característica que hace que juguetes de Timpo se craquelen y se rompan con el tiempo, no siendo así el polietileno, esta aleación que se usó en los juguetes de Hong Kong y Alemania, y cómo se lograron. Sobre todo la marca Star Toys y Diageo Effler, cómo logran una fusión. Inclusive toca hasta Transogram, lo voy a apostar en un próximo video. La caja, esperaba una caja más grande, pero cuando abrí, una caja full, llena de todo tipo de accesorios, figuras. Si me fuéramos a dar una clasificación del 1 al 10, le daría un 9, solamente por el asunto de las armas, que son un poquito difíciles de poner. Quizás este no sea el full playset, tengo que investigar más de Star Toys. Quizás esta es la versión pequeña. Los juguetes hechos en Hong Kong nunca defraudan. Cuando tienes estas figuras en tus manos, te sientes como un niño, disfrutas como un niño y vuelves a ser esa persona que tiene la experiencia pura, limpia y completa de estar feliz realmente. Y qué cosa, ¿no? Es un vínculo que hacemos con estas figuritas que se hicieron miles, para no decir cientos de miles, y sin embargo qué afinidad, qué vínculo emocional crean estas figuritas de los 70, a los 60. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video, hayan disfrutado junto conmigo esta exclusiva del set de Battle Fear de Star Toys, y nos vemos en el próximo video. Adiós.